mundo del libro actual ha impuesto reglas condicionadas por la necesidad de vender, que han distorsionado la buena literatura. Uno de los ámbitos más afectados es, curiosamente, uno de los que deberían ser abordados con mayor seriedad: la historia en torno al horror generado por esa vergonzosa deformación humana que fue el nazismo. Y es que en torno a ese horrible suceso y a sus horrendas consecuencias contra la humanidad, se ha concebido un sinnúmero de novelas lamentables en su factura, con escaso o ningún valor literario, pero que han resultado verdaderos sucesos de venta a causa del morbo humano que despierta este tema. Sin embargo, me enorgullece decir que uno de los más serios abordajes sobre el trauma del nacionalsocialismo ha sido escrito por un cubano, Armando Lucas Correa, autor de dos novelas que proponen una singular mirada a un aspecto humano que usualmente no está en el centro de las novelas que abordan este trauma: la mirada desde el otro, la mirada desde la posición de las víctimas, usualmente ingenuas e inocentes, que terminan siendo afectadas por un terror que consideraban inicialmente peligro para otros, o que por sus singulares experiencias de vida no habían valorado en todo el peso de la amenaza que representaban, hasta que sufrieron el horror en carne propia. No hablamos del horror masivo que cuentan otras novelas, no hablamos del horror múltiple, diseminado y observado en el malsano veneno de su impacto social. Hablamos aquí de esa visión de quien mira el conflicto desde abajo, desde su más íntima individualidad, desde su más escondido dolor como víctima, desde el eterno y más biológico instinto de supervivencia. Quienes me escuchan podrán pensar que exagero al decir esto de un cubano, que además es un buen amigo. Pero aparte de mi experiencia como lector, aparte de mi opinión como crítico, me baso en lo que otros han dicho sobre estas obras y en los importantes premios que ha obtenido Armando Lucas Correa con ellas. A la primera novela de esta saga, La niña alemana, el International Latino Book Awards le concedió el segundo lugar en la categoría de Mejor Libro de Ficción en Español en 2017. Y en el 2022, la Fundación Cintas, en la categoría de Escritura Creativa, le otorgó el premio a la segunda parte, esta novela que hoy comento, La viajera nocturna. La sinopsis anuncia ya los universos cerrados que se van a entrecruzar. Novela en la que cuatro generaciones de mujeres experimentan amores, pérdidas, guerras y esperanzas, en una historia que va desde el surgimiento del nazismo en Alemania hasta la Revolución Cubana y la caída del muro de Berlín. Pero como siempre sucede con la sinopsis, no se le hace honor a los verdaderos alcances de esta novela. Esta es una obra donde lo humano trasciende a lo histórico, y es que a través de las historias de la joven poeta alemana Ali Keller, de su hija postiza Lilith, de Nadine, la hija cubana de Lilith, y de Luna, la hija de Nadine, se escenifica una zambullida memoriosa en los mundos familiares de dos culturas, la alemana y la cubana, en tres momentos históricos que, pese a sus claras diferencias, están unidos por ciertos hilos invisibles del comportamiento humano. Dos de esos hilos que vinculan a todas las historias son la intolerancia política y la manipulación de las sociedades y de quienes habitan en esas sociedades para convertirlos en marionetas de esa política. Hablamos de esa Alemania convulsa y oscura bajo la égida de Hitler. Hablamos de la corrupta pero próspera y también convulsa Cuba republicana anterior a 1959. Y hablamos de esa otra Cuba, igual de convulsa, pero más intolerante y de manejos sociales muy cercanos al fascismo alemán, que vivimos los cubanos tras la triunfante Revolución Cubana. Si la historia de rebeldía y amor de Ali Keller en la Alemania nazi hace una incisión humanamente profunda y certera en las desviaciones humanas que provocaron en el pueblo alemán las teorías de la superioridad aria y la oportunista e inteligente manipulación de la crisis económica y del orgullo alemán herido por haber perdido la Primera Guerra Mundial, la historia de integración de la joven Lilith a la sociedad cubana y el desarrollo de su trama familiar en los años de mayor gloria económica de ese país próspero, moderno y adelantado a su época, que era la Cuba de las décadas 40 y 50 del siglo XX, y el triste destino que le espera a su familia en la Cuba revolucionaria por el simple pecado de haber sido la esposa de un oficial de la aviación de Batista, ofrecen el contrapunteo perfecto para analizar desde dos mundos y culturas supuestamente distintas y desde tres sistemas políticos diferentes las coincidencias de lo miserable del comportamiento humano cuando los pueblos sufren bajo la bota de los autoritarismos, totalitarismos
y otros sismos similares. Esta novela, igual que la anterior de la saga, fluye con el sutil discurso propio de las más fascinantes y seductoras historias, gracias a la maestría de Armando Lucas Correa, que muestra en estas páginas un dominio exquisito de la prosa, a veces seca, a veces poética, a veces sugerente, a veces muy directa. Un manejo muy eficaz de los diálogos, colocando exclusivamente aquellos que provocan saltos cualitativos en la trama novelada y una muy minuciosa ambientación histórica de los entornos donde confluyen sus personajes, elementos que nos hacen sentir lo leído casi como un filme que estamos viendo. Una novela, en definitiva, que sin dudas se ha ganado en buena lid la condición de bestseller que ya tiene, pero un bestseller de calidad, es decir, una novela, La viajera nocturna, que vale la pena leer. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.